A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de Quito con Marjorie. Y les deseo, por supuesto, que hayan comenzado su nuevo año, el año 2020, con pie derecho, y feliz yo de seguir un nuevo periodo junto a ustedes a través de la señal de Telesucesos. El día de hoy queremos hablar un tema que es de importancia coyuntural, como siempre tratamos de abordar en este espacio temas de coyuntura, temas de importancia en lo local y por supuesto a nivel nacional también. Para eso me acompaña Rodrigo Vivar Galarza. Rodrigo es doctor en leyes, especializado en contratación pública y modernización del Estado. Además, es MBA en gestión de negocios y tiene más de 20 años de trayectoria en el sector público. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy con Rodrigo Vivar es cómo acercar los servicios a los ciudadanos. Cómo analizar la calidad del gasto de los recursos de la ciudad y por supuesto también a lo nacional, y cómo está el tema de inclusión y el tema de la diversidad en el espacio de nuestra querida capital. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarme. Bienvenido. Muchas gracias, Marjorie, por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia de este prestigioso canal. También estoy seguro que empezaron bien el año 2020. Esta será una década de todos y les deseo lo mejor en lo que venga. Empezamos este año con nuevas expectativas. Recordemos además que es un año electoral, Rodrigo. Los ciudadanos necesitan tener algo de certezas, necesitan tener claridad en los análisis y en los juicios de valor que hacen frente a la administración de la localidad. Muchas veces hemos dicho que la ciudad de Quito, o muchas personas lo han comentado, siente un vacío, quizá un vacío de liderazgo, quizá no se siente identificado. Lo cierto es que nuestro análisis tiene que ser crítico y juicioso, o sea, con certeza, siendo objetivo. ¿Cómo tenemos que hacer un análisis sobre el gasto público? ¿Cómo los ciudadanos debemos realmente medir la eficacia, la eficiencia y la racionalidad del gasto público en nuestra ciudad? Es una gran pregunta y estoy seguro que todos los ciudadanos tenemos que participar y ser proactivos en la política, involucrarnos en la formulación de políticas públicas, en tratar de plantear cosas importantes para el desarrollo, innovadoras, que vayan de acorde a la realidad. El tema de la calidad de gasto en el tema público es de vital importancia, ya que se nutren de los impuestos que contribuyen los ciudadanos y por ende los ciudadanos tenemos todo el legítimo derecho de pedir una rendición de cuentas a las autoridades respecto al uso y distribución de esos recursos. El gasto público tiene que tener calidad. Considero que le falta tener herramientas a la ciudadanía para ir viendo cómo se va gastando los recursos tanto a nivel nacional como a nivel local. Quiero poner un ejemplo corto dentro de las estadísticas que existen. Entre el año 2007 al 2017, en la década pasada, el Ecuador tuvo de ingresos 234.000 millones de dólares y de egresos tuvo 272.000 aproximadamente. Ahí partimos ya que existe un hueco de más de 30.000 millones de dólares que desequilibra las finanzas públicas. Lo curioso de los egresos de esa década, que está con datos de estadísticos, tanto el Banco Central y tanto de las otras instituciones que consolidan esos datos, es que solo el 68% era de gasto corriente y el 32% de gasto de inversión.
Y más curioso aún que del 68% de ese gasto corriente, de esas cifras que acabo de mencionar, eran destinados a sueldos y salarios y remuneraciones. ¿Cuál sería la división correcta del gasto corriente y los gastos de inversión en un país, digamos, que toma buenas decisiones frente a las necesidades de sus ciudadanos? Tiene que tener equilibrio, por supuesto que tiene que tener gasto corriente porque hay funcionarios públicos, hay temas operativos, temas de bienes y servicios, pero considero que tiene que estar destinado más la carga a la inversión pública, ¿sí? ¿No es cierto? Obras, servicios, infraestructura. El tema de acercar los servicios al ciudadano es vital, hablaremos más adelante. Existen modelos que obviamente se pueden ir ajustando porque nada está escrito en piedra, nadie se puede casar con cuestiones, pero que ha invertido más en gastos de inversión versus gasto corriente, y eso le ha dado que tenga mayor celeridad el crecimiento de ciertas ciudades a nivel local, a nivel mundial, a nivel regional. ¿Cuáles serían las herramientas a la ciudadanía? ¿Cuáles serían las herramientas que podríamos poner en manos de la ciudadanía para hacer un efectivo control y rendición de cuentas del gasto público? Existe normativa para la rendición de cuentas, la Ley de Acceso a la Información y Transparencia, determina que las autoridades tienen que exponer y rendir cuentas. Creo que además no solamente es un tema normativo, sino un tema moral y un tema ético, de que las autoridades rindan cuentas y puedan exponer en qué han gastado los recursos. Mucha gente dice, bueno, pago los impuestos, veo los impuestos, pago la patente de los autos, no hay repavimentación, o no hay infraestructura, no hay espacios públicos decentes que sean afines a los ciudadanos. Y eso es importante que las autoridades puedan transmitir a los ciudadanos, y ahora también con la tecnología poder tener ciertas herramientas, aplicaciones que uno pueda ingresar, no solo a las páginas web, sino ver cuáles son los ingresos versus los egresos, cuáles son los proyectos, porque claro, hay planificación, tienes la planificación operativa anual, tienes el plan anual de compras, tienes la ejecución de ciertos procesos para adquisición de bienes, ejecución de obras y también adquisición de servicios, pero ¿dónde están? ¿Cómo se mide esa calidad de gasto? Ese es el desafío que hay que asumir. Pero no ponemos... Rodrigo, no estamos poniendo mucha fuerza sobre el ciudadano. Es decir, digamos, la teoría liberal, la política liberal te diría, oye, pero si yo ya te he elegido a ti para que hagas tu trabajo, encima más yo tengo que controlar y hacer una rendición de cuentas tuya. Cuando te hemos elegido pues confiando en tu buen proceder, confiando en tu plan de gobierno, etcétera, etcétera, en tus ofrecimientos de campaña. También le pedimos, además de eso, de que además lo obligamos a ir a votar a la ciudadanía, le pedimos que luego controle que quien fue elegido haga bien las cosas. A ver, lo que pasa es que existen derechos y también deberes. Ok, es un deber del ciudadano. Un deber del ciudadano porque el ciudadano tiene que también, son sus recursos los que están ahí. Y más allá de la teoría liberal y de las personas que hayan sido elegidas o electas para determinado cargo, y más allá también de lo que diga la norma, los ciudadanos tenemos todo el derecho, no creo que sea una obligación, es un derecho de los ciudadanos, un deber de los ciudadanos, perdón, el tener que involucrarse y decir en qué están gastando mi plata, en poder ver, en poder evaluar, a través, no sé, hay el observatorio fiscal, por ejemplo, que está conformado, hay algunos observatorios que tienen participación ciudadana, y cada vez tenemos que tener más accionar o más acciones en ese tipo no sería control, para eso existe el control posterior de la Contraloría. Creo que tenemos que volver al control previo que teníamos antes de la década pasada, cuando la Procuraduría y la Contraloría se pronunciaban sobre la parte jurídica, la Procuraduría General del Estado, y sobre la parte técnica y económica, la Contraloría General del Estado, y adicionalmente luego de eso veían la ejecución de los contratos porque había un control posterior. Es decir, es una especie de check and balance entre instituciones del Estado. De alguna manera sentimos que se ha perdido. Sí, claro, se ha perdido. Hubieron grandes obras que se hicieron sin tener
control previo, tanto la Procuraduría en la parte jurídica, cuanto la Contraloría en la parte técnica y económica. Ayer, en estos días, veía una noticia relacionada, el año pasado, al finales del mes de diciembre, con el tema de la rehabilitación del ferrocarril del Estado, por ejemplo. ¿Sí? Han pasado como 8 años desde que se rehabilitaron ciertas rutas, me parece que era un proyecto importante para rehabilitarlo, pero ahí está una gran pregunta. ¿Era necesario gastar $130 millones o más para rehabilitar el ferrocarril del Estado? ¿Era necesario gastar aproximadamente 10 millones en los durmientes que ahora dicen que ya no sirven y que están dañados? ¿Era necesario gastar en adquirir repuestos que no se van a usar? Ahí está el desafío de asumir y poder ver, porque los entes de control hacen su trabajo. Sí, la Contraloría determina responsabilidades, pero los ciudadanos nos quedamos un poco en el limbo diciendo, oye, 10 millones se gastaron en comprar. Mucha gente, con todo respeto, capaz no sabe ni qué son los durmientes, y los durmientes es donde se asientan las rieles para que pueda pasar la locomotora. Entonces, date cuenta, claro, hubo tanto dinero. Y esto es un ejemplo, estamos hablando de una contratación en particular, pues son miles de contrataciones que, como nos dijiste en un inicio, el presupuesto del Estado se destinó solamente un 32% en gastos de inversión y un 68% a gasto corriente. ¿Cuáles serían las alternativas si no tienes para el gasto? Vemos que ahora el gobierno nacional, envió varias reformas, tuvimos un mes de octubre que convulsionó a nuestro país, marcó un antes y un después para toda la ciudadanía. Aprendimos las lecciones de aquello. A las reformas que hemos llegado en el tema económico y tributario, ¿van a ser suficientes para tener un gasto público de calidad? Bueno, nunca es suficiente, y la normativa siempre tiene que irse creando de acuerdo al comportamiento social y a las necesidades que tienen los estados. Haciendo un paréntesis ahí, la Asamblea también, que es el ente rector donde se expiden las leyes y se fiscaliza, debería hacer un trabajo importante para poder eliminar tanta normativa y tantas leyes. No es una crítica, es un comentario el que asumo, y más aún como abogado profesional del derecho. Estamos acostumbrados a que todo se haga ley, a que todo sea reglamento, a que todo sea normativo, a que todo sea ordenanza, a que todo sea, que tenga que estar escrito. Tiene que ser más simple, más ágil, más menos burocrático en que se puedan hacer las cosas. Pero para responder tu pregunta, el tema está ahí, o sea, poder verificar en qué se gastan los recursos. De acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema del gasto público? Por ejemplo, yo plantearía, si fuera asambleísta, he conversado con buenos amigos asambleístas, porque hay que compartir las cosas, ¿no? Para tener un país mejor, una ciudad mejor, una sociedad mejor. Yo le decía otro día a un distinguido y querido amigo asambleísta, ¿por qué no planteas una ley de calidad de gasto? Me decía, buena idea, démosle forma. ¿Ya? Porque antes existía la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Que fue lo que le dio soporte a la dolarización. Te hablo por el año 2001, 2002. Entonces ahí había ciertos procesos. En ese tiempo, la que es ahora las EMPLADES tenía otro nombre, tenía unas competencias, y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque era de Economía y Finanzas, tenía otras competencias. Entonces ahí fui parte del equipo que, y te puedo hablar con conocimiento de causa, que creó la Subsecretaría de Inversión Pública, y la Subsecretaría de Política Económica. Y ahí teníamos 3 procesos en la Subsecretaría de Inversión Pública, que después fuimos automatizándolos con el apoyo del PNUD. El uno era la validación de los proyectos de inversión, aplicando la normativa y revisando la parte técnica, ¿no es cierto? Ese era un tema que teníamos ahí. El otro tema era la administración de un banco de proyectos. Y otro tema que era muy interesante era la ejecución a esos proyectos, hacer un seguimiento, claro. Y eso atamos con la subsecretaría. Porque es que si no llegamos a esta parte, de nada serviría las 2 etapas anteriores. Claro, y ahí atamos a la Subsecretaría de Presupuesto para ver los espacios presupuestarios y no apretar la caja fiscal, porque en un país dolarizado tienes que tener absoluta disciplina fiscal. Y con eso también hicimos un enlace con la Subsecretaría del Tesoro. Entonces, cuando la gente decía, tienen que desembolsar, me decía, a ver, ¿en qué has gastado? Claro. ¿Sí? Había casos curiosos. No es nada tampoco. El tema del gremio de los maestros, por ejemplo. Eran los que más dinero tenían en sus fondos, en sus arcas, y eran los que más demandaban. Entonces tú les decías, ¿pero en qué gastaron?
A ver, justifiquen en qué gastaron para seguir haciendo los desembolsos de acuerdo al flujo que tenga la caja. Rodrigo, una parte es el análisis técnico de la normativa y demás, pero me gustaría saber tu opinión sobre si está democratizado o no el gasto público en nuestro país. Y ahí lo vamos atando al otro tema que queríamos tratar el día de hoy, que es la incidencia del gasto público en la distribución social del ingreso y en el acceso, en saber si realmente estamos llegando a todos los sectores de nuestro país. Existen mecanismos como los presupuestos participativos que han funcionado muy bien a nivel mundial y local cuando son totalmente democratizados. De acuerdo. Que la comunidad, el barrio, el sector se reúna y diga, bueno, ¿cuánto nos van a asignar o cuál es nuestro presupuesto y en qué vamos a gastar? Vamos priorizando, porque lo que tenemos que tener es priorizar los proyectos. Todo es importante, ¿sí? Pero hay que priorizar, decir, bueno, ¿por dónde partimos? Salud, educación, temas de inclusión, acceso a los servicios por parte de los ciudadanos en el ámbito local. Es decir, hacerlo además bajo criterios de racionalidad, no solo de eficiencia, eficacia, sino también racionalidad, donde, digamos, en política conocemos el término como parsimonia, con menos como abarco más, efectivamente, no focalizando las necesidades de la ciudadanía. ¿Cómo lo ves en el ámbito local? En la ciudad de Quito, hablaste de los presupuestos participativos. ¿Han tenido el efecto esperado? Yo considero que no. De los que he revisado, de los que he podido ver, hay que trabajar mucho en eso, ¿sí? Porque es un tema de socializar. Y obviamente los 5 dedos de las manos no son iguales, los hermanos tampoco, las familias tampoco, un barrio entero o una comunidad. Hay gente que no se preocupa, hay gente que sí se preocupa, hay gente que ejerce liderazgo, que toma la batuta, que tiene que ir a la cabeza de ir construyendo esos presupuestos participativos, ¿sí? Pero lo más legítimo es eso, que los barrios, los ciudadanos se reúnan y digan, mire, la necesidad es esta, a los concejales, al consejo en pleno, al señor alcalde, y decirle, mire, esto necesitamos, parque, acceso, vías, temas de inclusión, un centro infantil, lo que esté dentro de sus competencias, ¿no? Entonces tú ves ahí que hay temas que hay que ir trabajando todavía. Es decir, nos hace falta generar espacios de participación reales, donde todos los actores públicos sean escuchados. La importancia de la sociedad civil. Hablamos mucho de la sociedad civil. Una de las particularidades de la sociedad civil es que busca influir en la generación de política pública, pero no tomar decisiones sobre esta política pública. ¿Crees que la sociedad civil en nuestra localidad, hablando desde lo local, del Distrito Metropolitano de Quito, no ha sido muy eficiente quizá en su accionar, no ha sido escuchado, o tenemos grupos de sociedad civil pues que son ejemplares y que sí nos han servido de referencia? No, nos ha faltado. Creo que a todos nos ha faltado, me incluyo, en ejercer liderazgo, en ser más participativos, en hacer propuestas, en plantear cosas importantes para tener una ciudad mejor, ¿no? Entonces, lo que es vital es el diálogo, ¿no? Y hay que saber escuchar. Es como en la vida, mucha gente solo está acostumbrada a pedir y no agradecer. Lo más importante es agradecer que pedir. Dicen que no ser grato borra la buena fortuna. Por así decirlo, la buena suerte. Así dicen. ¿Y cómo hacemos, Rodrigo, para acercar los servicios a la ciudadanía? Mira, en la actualidad, cómo está el mundo, cómo se desenvuelve con tanta celeridad la tecnología, hay un mecanismo para acercar los servicios a los ciudadanos, tanto en lo público como en lo privado, pero más en lo público, donde queremos enfocarnos, es, por ejemplo, las aplicaciones de los celulares. El Ecuador tiene más celulares que habitantes, más aparatos telefónicos me refiero, según las estadísticas que he podido revisar. Entonces tú puedes acercar los servicios a los ciudadanos a través de las aplicaciones y la tecnología, bien utilizada por supuesto y con las seguridades del caso. Otra forma de acercar los servicios a los ciudadanos es construir ciudades inteligentes, debidamente concebidas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien hablaba de decir, sí, vamos a digitalizar, eso es un gran paso y eso hacen unas máquinas. Otra cosa es desmaterializar los documentos, poder aplicar la firma electrónica, que ya existe, pero darle mayor profundidad a ese tipo de cosas, ¿no?
una ciudad inteligente de verdad, ¿no? Una ciudad inteligente donde te puedas conectar a un internet de verdad, ¿no? Haciendo alianzas estratégicas. Yo soy bastante allegado a las alianzas estratégicas, soy un poco distante a las alianzas público-privadas, porque considero que no existe una ley. La actual ley es una ley y que la ordenanza que hay en el municipio se deriva de esa ley. Con todo respeto a quienes las formularon, es una ley para grandes proyectos, y yo creo que la empresa pública, la empresa privada también puede hacer pequeños y medianos proyectos, entonces habría que regular eso. Me interesaría abordar nuevamente el tema de las alianzas público-privadas, es decir, hemos escuchado mucho este término últimamente. No solo últimamente, bueno, en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y actualmente escuchamos pues a líderes nacionales hablar del acuerdo nacional. Y en esto, por supuesto, está incorporado el tema de las alianzas público-privadas. ¿Cuál es tu crítica o tu comentario al respecto? Hay que hacer una nueva ley de alianzas público-privadas, que marque bien la cancha es decir, a los actores. La actual, tengo mis reparos sobre el contenido, con todo el respeto, como dije hace un rato, a quien la formuló. Podían tener la mejor buena intención. Soy más amigo de las alianzas estratégicas que están señaladas en el artículo 35 de la Ley de Empresas Públicas, donde permiten tener temas de asociatividad, de consorcios, de alianzas estratégicas entre empresas públicas, directamente pública-pública, o en su defecto también hay un procedimiento para hacer una alianza estratégica entre una empresa pública y una privada luego de cumplir una serie de pasos. Ese es el tema. Alguna vez trabajé en un proyecto que no se llegó a consolidar, que era entre CNT y la EMOP, municipio de Quito. Y era una alianza. ¿No? Era pública, era directa. CNT tenía los fierros, o sea, la infraestructura tecnológica, y el EMOB era dueña de los parques, o sea, quien administra los parques. Claro. Los ciudadanos creo que somos más dueños de los parques que... Deberíamos ser los dueños y usuarios de los parques, del espacio público. Entonces, se quedó ahí. ¿Y cuál era el modelo de gestión que se quería plantear? CNT ponía publicidad dentro de sus rubros, en los parques, y ponía internet. Es decir, es cuestión de encontrar cuáles son las fortalezas de cada una de las instituciones, de cada uno de los diferentes actores políticos, de cada una de las instituciones, de la sociedad civil, pero nos hace falta lo que dijiste hace un momento, ¿no? El diálogo, el ser capaces de ceder, de llegar a consensos, pensando en el beneficio de la mayoría. Estamos ya terminando el tiempo. Agradezco profundamente a Rodrigo Vivar, que me ha acompañado el día de hoy, y desde ya lo invito porque el tiempo resulta corto para todos los temas que, pues, con los que podemos hablar de él. Me gustaría que nos dejes un mensaje final a todos quienes nos ven a través de la canales de Telesucesos y también de redes sociales. Como mensaje final, reiterarte mi agradecimiento una vez más por esta invitación. Te tomo la palabra porque se quedaron en el tapete algunas cosas, pero entiendo que el tiempo en televisión es muy escaso o pasa muy rápido. Y el mensaje que puedo decirles es que tenemos que ser unos ciudadanos proactivos, optimistas, que esta década va a ser una década muy importante para todos. Vienen nuevas generaciones atrás de las nuestras y tenemos que procurar dejar una ciudad mejor a la que recibimos y, por supuesto, un país mejor al que recibimos, para que nuestros hijos y los hijos de todos los ciudadanos que son el presente y el futuro del Ecuador y de la ciudad, pues se sientan cada vez más a gusto de vivir en este país y tener sentido de pertenencia. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por vernos a través de la señal de Telesucesos. No olvidemos que el papel del Estado y de la empresa pública es trabajar para lograr transparencia en los procesos y resultados en el sector, lograr el menor nivel de corrupción posible, que eso es otro tema que nos quedó pendiente de conversar, y generar espacios de participación reales donde los actores públicos y la sociedad civil logren incorporar todos los diversos enfoques en beneficio de la colectividad. No se olviden que el Quito que queremos sí es posible y depende de todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos y escuchamos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.